Mi nombre es Kristen Adams, tengo 36 años y siempre he sido la decepción de la familia. Detrás de mi apariencia común y mi ropa de segunda mano, hay un secreto que haría que mis parientes, tan rápidos para juzgar, se atragantaran con su vino caro. Esta noche, en la lujosa mansión de mis padres, mi hermana Diana hará sus habituales comentarios despectivos sobre mis finanzas. Lo que ella no sabe es que, mañana por la mañana, mi rostro estará en la portada de la revista Forbes. El mayordomo ya tiene una copia adelantada esperando. Si quieres ver cómo finalmente callé a mi familia tóxica, después de años de su desprecio, deja un comentario diciendo desde dónde nos estás viendo, dale al botón de me gusta y suscríbete. Para ver más historias sobre el dulce karma, crecí en el condado de Westchester, Nueva York, en una casa colonial de varios acres con 6 habitaciones, una cancha de tenis y unos padres que medían el éxito exclusivamente por títulos de la Ivy League y conexiones sociales. Mi padre, Robert Adams, construyó su empresa de inversiones desde cero y mi madre, Eleanor, provenía de una familia adinerada con un apellido que abría puertas en los círculos más elitistas de Manhattan. Desde el jardín de infantes trazaron mi camino. Escuelas privadas prestigiosas, la Universidad de Yale, como mi padre, luego una carrera respetable en finanzas o derecho, culminando con un matrimonio con alguien de la familia adecuada. Diana, mi hermana mayor por 3 años, siguió este modelo a la perfección. Fue la vela victoriana en Westfield Academy, su Massachusetts en Yale. Luego la Facultad de Derecho de Harvard. Se casó con Bradford Whitney, cuya familia poseía la mitad de los bienes raíces comerciales en Boston. Diana se convirtió exactamente en lo que mis padres querían, y nunca me dejó olvidarlo. Yo era diferente desde el principio. Mientras Diana dominaba el piano y sobresalía en la lacrosse, yo pasaba horas desarmando computadoras y reconstruyéndolas con modificaciones. Mi habitación parecía un pequeño taller de electrónica cuando tenía 12 años. Mis padres toleraban mi pasatiempo porque aún mantenía calificaciones perfectas, pero nunca entendieron mi pasión. Las computadoras son para el departamento de TI, Kristen, decía mi padre de manera despectiva. Las mujeres Adams lideran organizaciones, no se esconden detrás de pantallas. Cuando fui aceptada en Yale por mérito propio, mis padres se sintieron aliviados. Finalmente, estaba encajando. Pero a mitad de mi tercer año, descubrí una vulnerabilidad de seguridad en la red de la universidad que podría haber comprometido los datos personales de miles de estudiantes. Después de alertar a la administración y ayudar a solucionar el problema, me di cuenta de mi verdadera vocación. Dejé la universidad el semestre siguiente para lanzar mi startup. La reacción de la familia fue nuclear. Tiras una educación de Ivy League para jugar con computadoras. Mi madre lloró durante días. Mi padre amenazó con cortar mi apoyo financiero, pensando que eso me haría volver a la escuela. Cuando mantuve mi postura, cumplió con su amenaza. Diana, siempre la hija leal, se puso completamente de su lado. Te arrepentirás de esto el resto de tu vida, me dijo fríamente. Hay personas que simplemente no están hechas para el verdadero éxito. Con nada más que $5,000 en ahorros y un algoritmo de seguridad prototipo que había desarrollado, me mudé a un pequeño estudio en Seattle. Los primeros días fueron brutales. Vivía de fideos ramen y trabajaba jornadas de 18 horas. 6 meses después, con mis ahorros agotados y sin interés de inversores, tragué mi orgullo y solicité asistencia alimentaria. El día que usé cupones de alimentos por primera vez, Diana me llamó para jactarse de su ascenso a Associate Junior en su firma de abogados. ¿Cómo va tu pequeño proyecto de computadoras?, preguntó, sin esperar respuesta, antes de lanzarse con sus propias noticias. Nunca le conté a mi familia sobre los cupones de alimentos. Pero de alguna manera, Diana se enteró a través de un conocido mutuo. Se aseguró de mencionarlo casualmente durante la cena de Acción de Gracias ese año. Al menos estás consiguiendo comida gratis en algún lugar, ya que ya no puedes aportar para las comidas festivas, dijo dulcemente mientras me pasaba el puré de papas. Lo que mi familia nunca entendió es que mi pequeño proyecto de computadoras tenía un enorme potencial. Había desarrollado un sistema de seguridad impulsado por IA que podía predecir y prevenir ciberataques con un 97% de precisión. Mucho más allá de cualquier cosa disponible en el mercado, pero los inversores eran escépticos ante una joven mujer que había abandonado la universidad sin conexiones. Después de aquel humillante día de Acción de Gracias, tomé 2 decisiones que cambiarían todo. Primero, tendría éxito sin el apoyo o las conexiones de la familia. Segundo, cuando mi empresa despegara, permanecería en el anonimato como su CEO y fundadora. Pasaron otros 8 meses de casi pobreza hasta que Catherine Mitchell, una inversora veterana en tecnología que realmente comprendía mi tecnología, apostó por mí.
Su inversión inicial de $500,000 mantuvo a la empresa a flote el tiempo suficiente para perfeccionar el producto y conseguir a nuestro primer cliente, un Bank Origin preocupado por el aumento de las amenazas cibernéticas. A medida que Secure Beacon ganaba más clientes, me aseguré de que mi identidad permaneciera confidencial. En los papeles, yo era simplemente Kristen Adams, directora de desarrollo de productos. Creamos un CEO ficticio llamado K. Adams, quien nunca aparecía en público, comunicándose solo a través de declaraciones escritas y, ocasionalmente, llamadas de conferencia solo de voz, las cuales en realidad era yo utilizando un ligero disfraz vocal. La empresa creció exponencialmente en los siguientes 10 años. Desde el sector bancario, nos expandimos a contratos gubernamentales, sistemas de salud y, eventualmente, a mercados internacionales. Cada gran empresa tecnológica intentó identificar a K. Adams ofreciendo asociaciones y adquisiciones, pero yo mantuve mi anonimato, comunicándome a través de representantes cuidadosamente seleccionados. Mientras tanto, mi familia aún pensaba que estaba luchando. Vivía intencionalmente por debajo de mis posibilidades, viviendo en una casa modesta en un vecindario de clase media en Seattle, conduciendo un automóvil confiable pero poco destacado, y usando ropa práctica y discreta. Cuando visitaba a mi familia, lo cual se volvió cada vez más raro, mantenía la imagen de alguien que apenas llegaba a fin de mes. Diana, ahora con 2 hijos en una escuela privada y una casa de verano en los Hamptones. No perdía oportunidad de resaltar el contraste en nuestros estilos de vida. Mis padres, aunque menos crueles de manera abierta, dejaban clara su decepción de maneras sutiles. Desde preguntas específicas sobre mi planificación de la jubilación hasta ofertas de ayuda financiera que realmente eran solo recordatorios de mi supuesto fracaso. El mes pasado, Forbes se acercó a Secure Beacon para realizar una historia especial después de una década de éxito y con la empresa valorada ahora en 11,000 millones. Nuestra junta sintió que era el momento de revelar al fundador misterioso. Después de una cuidadosa consideración, acepté que la historia coincidiera con el lanzamiento de nuestro producto revolucionario de ciberseguridad personal, que podría proteger a los usuarios individuales de los fraudes más sofisticados y los intentos de robo de identidad. La entrevista tuvo lugar en nuestra sede de Seattle, con fotografías profesionales tomadas frente al fondo de nuestros laboratorios de desarrollo. Hablé abiertamente sobre mi trayectoria, las innovaciones tecnológicas que habíamos creado y por qué había permanecido en el anonimato durante tanto tiempo. En el sector tecnológico, especialmente como mujer, ser subestimada puede ser una ventaja. Expliqué. Permitió que el trabajo hablara por sí mismo. La edición saldría mañana en los kioscos. El titular sería: Conozcan al CEO más secreto de la tecnología. Mi patrimonio neto, estimado conservadoramente en $4.2 mil millones. Sería de conocimiento público. Mi familia finalmente descubriría la verdad sobre su supuesta hija fracasada. Y por pura coincidencia, esa noche era la cena del 40 aniversario de bodas de mis padres. La llamada de mi publicista llegó justo cuando me estaba vistiéndome para la cena. Kristen, la edición de Forbes se está distribuyendo antes de tiempo. Algunas copias ya están llegando a los hogares de los suscriptores hoy en lugar de mañana. Mi ritmo cardíaco se duplicó al instante. ¿Y el área de mis padres? El condado de Westchester debería recibir las entregas mañana por la mañana como estaba planeado. Pero el acceso en línea a la versión digital estará disponible a la medianoche de esta noche. Mire mi reloj. Las 6:30 p.m. la cena empezaba. La séptima, técnicamente. Aún podía asistir a la celebración del aniversario e irme antes de que alguien viera el artículo. Pero algo dentro de mí quería estar allí cuando lo descubrieran. 10 años de condescendencia y juicio merecían una primera fila para la revelación. Gracias por avisarme, le dije a mi publicista. Tengo que irme ahora. Cena familiar. Ella rió, sabiendo la situación. Buena suerte. Llámame después de los fuegos artificiales. Colgué y miré mi armario, dudando repentinamente de mi elección de ropa. Una parte de mí quería aparecer con ropa de diseñador por primera vez para darles una pista antes de la gran revelación. Pero la parte más sabia sabía que el impacto sería mayor si mantenía mi apariencia habitual hasta el final. Seleccioné una simple blusa negra, jeans oscuros y zapatos planos cómodos, terminando con un maquillaje minimalista y mi cabello recogido en una coleta práctica. Al mirarme en el espejo, vi exactamente lo que mi familia esperaba ver. La modesta, discreta Kristen, que nunca fue lo suficientemente buena. Perfecto. El trayecto desde mi hotel hasta la mansión de mis padres tomó 20 minutos. Podría haberme permitido quedarme en un lugar más lujoso que el hotel de gama media, cerca del aeropuerto, pero los viejos hábitos mueren difíciles y mantener las apariencias se había convertido en algo natural para mí.
al girar hacia el largo camino privado que llevaba a la casa. Los recuerdos inundaron mi mente, aprendí a andar en bicicleta en ese pavimento tan suave. Las fiestas de verano, donde siempre me sentía incómoda entre los hijos de los amigos de mis padres. El día en que cargué mi auto para irme a Seattle con mi padre observando desaprobador desde los escalones delanteros. La casa en sí era imponente. Una reconstrucción colonial con columnas blancas y simetría perfecta. La luz se derramaba de cada ventana, iluminando el césped perfectamente cuidado y los setos recortados con precisión. 3 vehículos de lujo ya ocupaban el camino circular. El Mercedes de mis padres, el Range Rover de Diana y Bradford y un Jaguar que no reconocí, probablemente perteneciente a mi tío Harold, el hermano de mi padre. Estacioné mi Toyota de 5 años detrás del Jaguar. El contraste era casi cómico. Tomando una respiración profunda, tomé la bolsa de regalo, que contenía una botella de vino caro que nadie sabría que costaba más que el alquiler mensual de algunas personas, y me acerqué a la enorme puerta principal. Antes de poder tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe y apareció James, el mayordomo de mis padres de toda la vida. A diferencia de mi familia, James siempre me había tratado con un respeto genuino. Señorita Kristen, bienvenida a casa, dijo cálidamente. ¿Puedo tomar su abrigo? Gracias. James, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Había algo en sus ojos, un destello de conocimiento que me hizo preguntarme si de alguna manera sabía mi secreto. Pero eso era imposible. He estado bien. Gracias, respondí, entregándole el vino. Una excelente selección, comentó, examinando la botella con una apreciación que sugería que reconocía su calidad a pesar de la falta de un empaque ostentoso. La familia está reunida en la sala principal. Asentí agradecida y me dirigí hacia el sonido de las conversaciones y la música clásica. Con cada paso, sentí que me encogía y volvía al rol que había jugado durante años. La hija menor, que no alcanzaba las expectativas, la decepción de la familia, la historia de advertencia que contaban a los hijos de sus amigos sobre la importancia de terminar tu carrera. Las voces se hicieron más fuertes a medida que me acercaba a la sala de estar. La risa distintiva de Diana, aguda y controlada, como todo lo que hacía. El tono más suave de mi madre, siempre medido. El barítono autoritario de mi padre, acostumbrado a mandar en las salas, y otras voces. Familia, amigos y parientes reunidos para celebrar 4 décadas de lo que todos en su círculo consideraban un matrimonio ejemplar. Me detuve en la puerta, observando la escena antes de que alguien me notara. Mi madre, elegante a los 68 años, con un vestido azul marino a medida, aceptando felicitaciones de un pequeño grupo de amigas. Mi padre, distinguido con cabello plateado, discutiendo algo con el tío Harold junto a la chimenea. Diana y Bradford sentados en el costoso sofá de cuero, su postura perfecta y sus atuendos coordinados, como algo sacado de una revista de estilo de vida. Mi prima Melissa me vio primero. Kristen. Lo lograste. Su saludo entusiasta atrajo la atención de todos hacia la puerta. Al instante, la energía de la habitación cambió. La sonrisa de mi madre se volvió ligeramente forzada. La expresión de mi padre permaneció neutral. Pero sus hombros se tensaron. Los ojos de Diana hicieron una rápida evaluación de mi atuendo. Su leve sonrisa, insinuando que lo encontraba adecuadamente deslucido. Querida, viniste, dijo mi madre, cruzando la habitación para darme un beso en el aire, cerca de ambas mejillas. No estábamos seguros de si podrías escapar del trabajo. La ironía de su comentario casi me hizo reír. Si tan solo supiera lo que realmente implicaba escapar del trabajo para mí. Tener que reprogramar llamadas con líderes internacionales en tecnología y delegar decisiones sobre contratos multimillonarios, no lo extrañaría, dije sinceramente. A pesar de todo, seguían siendo mis padres y una parte de mí siempre había esperado su aprobación. Kristen, me reconoció mi padre con un asentimiento, sin molestarse en cruzar la habitación. Me alegra que hayas podido venir, se acercó. Diana Bradford un paso detrás de ella. Hermana pequeña, dijo, abrazándome de manera rígida. Ese top te está quedando bien. ¿No fue el que usaste en Navidad hace 2 años? Y así comenzó. Las sutiles críticas, los halagos indirectos, los recordatorios de mi supuesto estatus. El peso de todo esto se sentía casi reconfortante en su familiaridad. Como un suéter incómodo que has usado demasiado tiempo como para desecharlo. Diana, te ves encantadora como siempre. Respondí con calma. Los siguientes 30 minutos consistieron en charlas triviales con parientes que rara vez veía. Cada conversación inevitablemente giraba hacia lo que los demás en la habitación habían logrado recientemente. El nuevo yate del tío Harold, la hija de mi prima Melissa entrando a Princeton por decisión temprana, la reciente aparición de Diana en una revista legal, el portafolio
inmobiliario en expansión de Bradford. Cuando me preguntaron sobre mi vida, di mis respuestas vagas habituales sobre el trabajo, que estaba ocupado pero bien. Y eludí preguntas sobre citas o comprar propiedad. Cada evasión reforzaba su suposición colectiva. Kristen sigue luchando. Aún no ha descubierto la vida. Sigue siendo la rezagada de la familia. Cuando James anunció que la cena estaba servida, me sorprendí a mí misma, preguntándome qué dirían si supieran que recientemente había donado más al departamento de informática de Yale de lo que mi padre había dado en toda su vida. Para mañana por la noche sabrían eso y mucho más. La anticipación hacía que la constante corriente de condescendencia fuera casi entretenida. El comedor formal era una muestra de la vieja riqueza y una cuidadosa curaduría. Un candelabro de cristal colgaba sobre una mesa de caoba que podía sentar a 20 personas, aunque esa noche estaba puesta para 10. Loza fina, plata esterlina y copas de cristal brillaban bajo la cálida luz. Arreglos florales frescos perfumaban el aire, y la pared de ventanas ofrecía una vista del jardín iluminado más allá. Las tarjetas con nombres dirigían a cada invitado a su asiento asignado. Y no me sorprendió encontrarme situada en el extremo más alejado de la mesa, junto a la esposa del tío Harold, Judith, y frente a mi prima Melissa. Diana y Bradford se sentaron cerca de mis padres, en la cabecera de la mesa. Posiciones de honor para la hija favorita y su esposo perfecto, James, y otro camarero que no reconocí comenzaron a servir el vino mientras nos acomodábamos en nuestros asientos. Noté con diversión privada que era una botella diferente a la que yo había traído. Mis padres siempre insistían en controlar cada detalle, incluyendo que regalos eran dignos de ser utilizados. Un brindis, anunció mi padre, levantando su copa una vez que todos fueron servidos. Por 40 años con la mujer más extraordinaria que jamás haya conocido. Eleanor ha sido mi compañera, mi conciencia y mi corazón. Aquí está 40 años más. Las copas chocaron y murmullos aprobatorios recorrieron la mesa. El matrimonio de mis padres, a pesar de toda su rigidez tradicional, era genuinamente fuerte. Habían construido su vida según una visión específica y la ejecutaron a la perfección. Desde las carreras hasta los hijos y la posición social. El hecho de que Diana encajara perfectamente en esa visión mientras yo no lo hacía era simplemente una desviación desafortunada que habían aprendido a explicar. Y en nuestros maravillosos hijos, agregó mi madre, que nos han traído tanto orgullo y alegría. Diana, liderando su departamento en una de las firmas más prestigiosas de Boston, mientras cría 2 hermosos hijos, y Kristen, que siempre ha forjado su propio camino. La pausa antes de forjado su propio camino contenía volúmenes. Era su forma educada de reconocer mi existencia sin respaldar mis decisiones. Sonreí y tomé un sorbo de vino, encontrándolo mediocre, a pesar de su etiqueta cara. Llegó el primer plato. Una delicada sopa de calabaza moscada que James sirvió con precisión practicada. La conversación fluía sobre conexiones de negocios, vacaciones recientes y los logros de varios amigos de la familia. Yo contribuyó poco, permitiendo que mi tío dominara nuestro extremo de la mesa con historias sobre su reciente viaje de golf a Escocia. Entonces, Kristen llamó Bradford desde el otro extremo durante una pausa en la conversación. Diana May dice que sigues en esa pequeña empresa de tecnología. ¿Qué es lo que haces exactamente allí? Soporte técnico. Su tono sugería que ya conocía la respuesta y la encontraba adecuadamente poco impresionante. Diana sonrió con aliento, como si estuviera genuinamente interesada en mi respuesta. En lugar de estar preparando otra oportunidad para resaltar el contraste entre nosotros, trabajo en el desarrollo de software de seguridad, respondí con simpleza. Eso suena técnico, dijo mi madre con el mismo entusiasmo con el que podría describir una cirugía dental. Mi padre frunció ligeramente el ceño. ¿Hay mucho futuro en ese puesto? A tu edad. Deberías estar pensando en oportunidades de ascenso. Siempre hay demanda de buenos informáticos, ofreció amablemente el tío Harold. Aunque su forma de expresarse dejaba claro que lo consideraba trabajo de clase baja, estoy segura de que Kristen está haciendo lo mejor que puede con su formación, dijo Diana, logrando que sus palabras de apoyo sonaran profundamente condescendientes. No todos están hechos para liderar. Contuve una risa pensando en el equipo de 300 desarrolladores que informan a través de mi organización y la junta ejecutiva que implementó mi visión estratégica. En lugar de eso, asentí agradecidamente ante el apoyo de Diana. El mercado de talento técnico es en realidad bastante bueno, dije con calma. Estoy cómoda. Estar cómoda está bien cuando eres joven, respondió mi padre, pero eventualmente tienes que pensar en construir una verdadera riqueza. Propiedad, inversiones, planificación de la jubilación. Hablando de propiedad, intervino Bradford suavemente. Acabamos de cerrar la compra de una hermosa parcela junto al lago en los Berkshires. 3 acres con acceso privado al agua.
Vamos a empezar la construcción de una casa de vacaciones esta primavera. Y así, la conversación volvió a centrarse en los logros de aquellos que habían seguido el camino aprobado. El plato principal llegó. Un filete de ternera perfectamente cocido con vegetales asados y papas infusionadas con trufa. Comí en silencio, observando la dinámica familiar con el interés distante de un antropólogo. Diana dominó la conversación, detallando los logros de sus hijos en su exclusiva escuela privada y su reciente victoria en un caso corporativo de alto perfil. Cada historia estaba diseñada para enfatizar su éxito mientras parecía humilde. Una habilidad que había perfeccionado a lo largo de años de práctica. El juez, de hecho, citó mi argumento precedente en su fallo, concluyó aceptándolos. Murmullos de aprobación con una sonrisa modesta. Pero basta de mis aburridos casos legales. Kristen, cuéntanos sobre tu vida. ¿Algún desarrollo interesante? Todos los ojos se volvieron hacia mí expectantes. La trampa estaba tendida. Cualquier cosa significativa que pudiera compartir palidecería en comparación con lo que ya se había discutido. Cualquier cosa modesta confirmaría su evaluación de mi éxito limitado. El trabajo me mantiene ocupada, respondí. Pero disfruto lo que hago. ¿Y qué hay de tu vida personal? Insistió mi madre. ¿Alguien especial? No estás volviéndote más joven, querida. Diana miró a Bradford con afecto. Tener un compañero de apoyo hace una gran diferencia en la construcción de una vida exitosa. Bradford ha sido fundamental en mi avance profesional. Maneja tanto en casa cuando tengo grandes casos. Las conexiones adecuadas también importan. Añadió mi padre. Bradford presentó a Diana a los Absams, lo que llevó a su firma a obtener su cuenta corporativa. El networking lo es todo para construir una carrera. Estoy segura de que Kristen conoce gente interesante en el campo técnico, ofreció mi prima Melissa, intentando ser amable, pero fallando completamente. Sobre todo otros informáticos, imagino. Dijo Diana con una pequeña risa. Aunque supongo que ese mundo tiene su propia versión de éxito. El segundo vino de la noche estaba siendo servido. Una añada rara que mi padre comenzó a explicar en detalle. Lo reconocí de inmediato, ya que había añadido varios estuches a mi propia colección el año pasado. Pero mantuve una expresión de ignorancia educada mientras se le educaba a la mesa sobre su provincia y notas de cata. Este viñedo en particular produce solo 800 botellas anuales, explicó. Su lista de espera para asignaciones es bastante exclusiva, a medida que la cena avanzaba con sus cursos cuidadosamente orquestados. La conversación continuaba su patrón predecible. Se compartían logros, se mencionaban conexiones y se hacían sutiles comparaciones. A lo largo de todo, mantuve mi papel como la hija que no alcanzaba las expectativas. La miembro de la familia que había elegido un camino incomprensible. Y ahora pagaba el precio en estatus reducido y limitaciones financieras. Pocos sabían ellos que, en menos de 24 horas, todo cambiaría. El pensamiento me mantenía sonriendo a través de cada insulto disimulado y expresión de preocupación por mi futuro. Cuando se sirvió el postre, una elaborada creación de chocolate, acompañada de fresas frescas y hojas de oro, la conversación giró más directamente hacia las finanzas. Mi padre siempre había creído que hablar de dinero era apropiado entre la familia. Una filosofía que había permitido décadas de sutiles comparaciones y evaluaciones de estatus. Bradford y yo estamos considerando establecer fondos fiduciarios para los niños, anunció Diana, colocando una cantidad precisa de postre en su tenedor. Con las implicaciones fiscales actuales, tiene sentido comenzar la transferencia de riqueza temprano. Una decisión sabia, asintió mi padre aprobatoriamente. Nosotros comenzamos el tuyo cuando naciste. Aunque, por supuesto, Kristen accedió al suyo temprano para, que era de nuevo, querida, ese proyecto de computadoras que nos salió bien. Esta era una tergiversación deliberada. Nunca había tocado mi fondo fiduciario, que permaneció intacto. Pero modesto en comparación con lo que Diana había recibido a lo largo de los años a través de varias adiciones que mis padres habían hecho para recompensar sus elecciones. En realidad, nunca utilicé el fondo fiduciario, corregí con calma. Quería construir algo con mis propios méritos. Diana rió ligeramente. Sí, tu famosa independencia. Aunque, si mal no recuerdo, esa independencia te llevó a tiempos bastante difíciles. Madre me dijo que estuviste comprando en tiendas de descuento por un buen tiempo. Mi madre tuvo la gracia de lucir ligeramente avergonzada. Solo lo mencioné porque estaba preocupada. Querida, no hay vergüenza en aceptar el apoyo familiar durante los periodos difíciles. Recuerdo esos días, continuó Diana, entrando en calor con su tema. ¿No hubo un periodo en el que estuviste en asistencia pública? Cupones de alimentos, la mesa se quedó momentáneamente en silencio. Incluso en esta familia. Mencionar directamente las dificultades financieras de alguien cruzaba una línea
Pero Diana siempre había sabido exactamente hasta dónde podía empujar mientras mantenía una negación plausible. Diana, murmuró mi madre en protesta simbólica. ¿Qué? No estoy juzgando. Respondió Diana con falsa inocencia. Muchas personas necesitan ayuda a veces. Solo creo que es importante reconocer que elegir ciertos caminos conlleva consecuencias. Mi trabajo con la fundación Benefica Children's Foundation me ha mostrado lo rápido que pueden deteriorarse las circunstancias financieras sin una planificación adecuada. Bradford asintió con apoyo. Las estadísticas sobre el fracaso empresarial son bastante desalentadoras. Más del 90% de las startups fracasan dentro de los primeros 5 años, sin respaldo familiar o capital personal significativo. Las cifras son aún peores, lo que es la razón por la que siempre enfatizamos la importancia de tomar decisiones prudentes, añadió mi padre. Mirándome directamente, la seguridad siempre debe venir antes que el riesgo. Tomé un lento sorbo de agua, considerando mi respuesta. Durante años, había dejado que comentarios como estos pasaran, sabiendo que algún día la verdad saldría a la luz. Ahora, ese día estaba a solo horas de distancia. Parte de mí quería terminar con la farsa inmediatamente, sacar mi teléfono y mostrarles la vista previa digital de la portada de Forbes de mañana. Pero una parte más profunda, la parte que había soportado años de su juicio. Quería que se comprometieran completamente con su narrativa antes de que todo se viniera abajo. Aprendí mucho durante esos tiempos difíciles, dije cuidadosamente. Seguro que sí, respondió Diana, su tono rebosante de condescendencia. Y sin embargo aquí estamos, ¿qué? 10 años después. Aún en el mismo trabajo, aún alquilando en lugar de ser propietaria, aún conduciendo ese mismo auto viejo. Algunas personas priorizan cosas diferentes, intervino mi prima Malisa, tratando de difuminar la tensión. Diana la ignoró. Solo me preocupa tu futuro, Kristen. ¿Has comenzado a ahorrar para la jubilación? ¿Tienes seguro de salud a través de esa pequeña empresa? Son consideraciones importantes a nuestra edad, Diana, dijo Bradford en voz baja, quizás dándose cuenta de que estaba empujando demasiado lejos. Ella también lo ignoró, quiero decir, ¿aún estás usando cupones de alimentos? Preguntó Diana con una pequeña risa que no llegó a sus ojos. Porque si las cosas aún están tan ajustadas, podríamos ayudarte a encontrar un puesto más adecuado a tus cualificaciones. Bradford conoce varias empresas que necesitan personal administrativo. La habitación se quedó en silencio, excepto por el suave sonido de los cubiertos. Todos se veían incómodos. Pero nadie contradijo a Diana. Mi padre examinó su copa de vino con un interés repentino. Mi madre arreglaba su servilleta sobre su regazo. El tío Harold y su esposa intercambiaron miradas. Pensé en todos los momentos que me habían llevado hasta este punto. Las noches que había dormido sobre un colchón, en el piso de mi primera oficina, los inversores que me rechazaron sin siquiera mirar mi prototipo, los primeros empleados que apostaron por mi visión cuando apenas podíamos pagar la nómina, el crecimiento gradual y arduo de Secure Vichan. De ser una apuesta desesperada a convertirse en un líder global en ciberseguridad. Y de repente, me sentí tranquila. Estas personas, con su definición estrecha de éxito y sus vidas cuidadosamente curadas, ya no tenían poder sobre mí. Su juicio se basaba en una ficción que había permitido que continuara y en unas pocas horas. Esa ficción se evaporaría antes de que pudiera responder al comentario de Diana sobre los cupones de alimentos. James apareció en la puerta con una formalidad inusual. Incluso para él, disculpen la interrupción, dijo. Su voz resonando claramente en el comedor. Ha llegado una entrega especial para la señorita Kristen. Todos los ojos se volvieron hacia él, luego hacia mí. No había organizado ninguna entrega, y por un momento estuve genuinamente confundida. Jane se apartó, y otro miembro del personal entró llevando una revista con su portada hacia el lado opuesto a la mesa. El momento fue tan perfecto que parecía orquestado. Aunque sabía que debía ser una coincidencia, explicó James. Su expresión sin revelar nada, mientras el servidor se acercaba a mi asiento. El mensajero insistió en que se entregara de inmediato. Cuando el servidor giró la revista para entregármela, la portada de Forbes se hizo visible para todos. En la mesa, mi foto profesional miraba hacia ellos junto al encabezado en negrita, conozcan al CEO más secreto de la tecnología. El silencio que siguió fue absoluto. Acepté la revista con manos firmes, agradeciendo al servidor como si recibir una copia adelantada de Forbes con mi rostro en la portada fuera un hecho cotidiano. Mirando hacia arriba, observé el congelado tableau alrededor de la mesa. Cada rostro reflejaba sorpresa a su manera única. Mi padre había estado bebiendo cuando apareció la revista. Ahora estaba inmóvil, la copa aún levantada.
su rostro descompuesto mientras procesaba lo que estaba viendo. A su lado, la compostura perfectamente mantenida de mi madre se había quebrado, con la boca ligeramente abierta y los ojos muy abiertos, llenos de incredulidad. Diana tuvo la reacción más dramática, todo el color se había ido de su rostro, dejándola pálida como porcelana bajo su maquillaje perfecto. Sus ojos pasaban de la revista a mi rostro y de vuelta, como si buscara evidencia de alguna broma pesada. Bradford parecía igualmente atónito. Su la expresión de confianza reemplazada por total confusión. El tío Harold fue el primero en romper el silencio con una risa sorprendida. Dios mío, ¿es esto real? Coloqué la revista sobre la mesa, permitiendo que la portada fuera completamente visible para todos. Parece que la fecha de publicación se adelantó, dije con calma. Se suponía que esto saldría en los kioscos mañana por la mañana. Esta isla en la que estás. Mi madre luchó por formar una frase coherente, gesticulando impotente hacia la revista. Mi padre finalmente bajó su copa de vino. Parte de su contenido se había derramado sobre el mantel blanco durante su momento congelado de sorpresa. Kristen, dijo, su voz autoritaria e inusualmente incierta, ¿qué está pasando aquí exactamente? Respiré hondo, saboreando este momento que había imaginado incontables veces a lo largo de los años. Soy la fundadora y CEO de Secure Beacon. Lo he sido desde el principio. La misteriosa K. Adams, de la que las revistas de tecnología han especulado durante años. Esa soy yo, Kristen Elizabeth Adams. Pero esa empresa vale, comenzó Bradford, su mente financiera inmediatamente calculando. Según nuestra última valoración, un poco más de 11,000 millones, terminé por él. El artículo estima mi patrimonio neto personal en 4.2 mil millones. Aunque eso es algo conservador, Diana emitió un pequeño sonido sofocado. Prima Malisa soltó un suspiro audible. Al otro lado de la mesa, las expresiones iban desde la sorpresa hasta la incredulidad y comenzaban a asomar los primeros destellos de recalculación. ¿Por qué mantener esto en secreto? Mi madre finalmente logró preguntar. De tu propia familia era la pregunta que había anticipado. Y sin embargo, al escucharla en voz alta, me di cuenta de lo profundamente que no me habían entendido. Incluso ahora, la respuesta parecía tan obvia desde mi perspectiva que articularla era difícil. Cuando comencé Secure Beacon, nadie en esta familia creyó en mí, ni en mi visión. Dije simplemente, la decisión de mantenerme en el anonimato como CEO fue inicialmente una estrategia empresarial en una industria dominada por hombres. Ser una fundadora joven y mujer generaba obstáculos innecesarios. Usar solo mis iniciales y mantener la privacidad permitió que la empresa y nuestra tecnología fueran evaluadas únicamente por méritos. Pero después de que tuviste éxito, presionó mi padre, su mente empresarial activándose. ¿Por qué seguir con la farsa? Para entonces, el patrón ya estaba establecido con esta familia. Respondí, mirando directamente a Diana. Cada fiesta, cada llamada telefónica, cada reunión familiar incluía recordatorios de cómo no había cumplido con las expectativas, de cómo mi decisión de dejar Yale fue un error, de cómo nunca lograría lo que Diana había logrado. Después de un tiempo, se convirtió en un fascinante experimento social. ¿Cómo me tratarían todos ustedes si nunca supieran sobre mi éxito? Nos engañaste deliberadamente, dijo Diana, finalmente encontrando su voz. Su tono llevaba acusación, pero su expresión traicionaba emociones más profundas. Sorpresa, vergüenza y algo que parecía sorprendentemente como herida, simplemente elegí no corregir sus suposiciones. Contrátase. Suposiciones que todos estaban demasiado ansiosos por hacer, basándose en indicadores superficiales como mi ropa o mi auto. Ninguna vez en 10 años. Nadie en esta mesa hizo preguntas significativas sobre mi trabajo o mostró un interés genuino en mi vida. La brutal verdad de esta declaración flotó en el aire. Mis padres intercambiaron miradas. Incómodas, tal vez. Revisando una década de interacciones a través de esta nueva perspectiva, siempre apoyé tus intereses por las computadoras, protestó débilmente mi madre. Hace solo un mes le dije a los Henderson lo creativa que eres. Decirles a otras personas que soy creativa no es lo mismo que apoyarme. Madre, respondí suavemente, cuando necesitaba apoyo real. Cuando estaba empezando y luchando, esta familia dejó claro que estaba sola. Podrías habernos dicho cuando las cosas mejoraron, argumentó mi padre, su tono sugiriendo que, de alguna manera, le había robado el orgullo legítimo. ¿Eso habría cambiado la forma en que me valorabas como persona? Pregunté, porque desde donde yo estoy, un hijo no debería necesitar convertirse en multimillonario para ganar el respeto de sus padres. El peso de mis palabras se asentó sobre la mesa. Tal vez. Por primera vez en mi vida adulta, tuve la atención completa de toda mi familia. Nadie estaba revisando teléfonos, intercambiando miradas cómplices o esperando a que terminara para que pudieran volver a enfocar la conversación en logros más impresionantes.
El tío Harold rompió la tensión con una risa fuerte. Vaya. Me quedaré asombrado. Nuestra Kristen, una magnate de la tecnología disfrazada. Eso es lo mejor que he oído en años. Su genuina diversión pareció cambiar ligeramente la atmósfera. Prima Melissa comenzó a bombardearme con preguntas sobre la empresa y qué era lo que realmente hacíamos. Redford, siempre el pragmático, recalibró visiblemente su evaluación de mí, con una expresión que ahora mostraba un marcado interés, en lugar de desdén. Mis padres seguían atónitos, mirando de vez en cuando la portada de la revista como si quisieran confirmar que no se lo estaban imaginando. Mi padre, entrenado para ver oportunidades en cada situación, parecía estar reescribiendo mentalmente la historia familiar. Tal vez ya imaginando cómo contaría a sus amigos que su hija era una multimillonaria hecha a sí misma. Solo Diana permaneció en silencio. Su rostro una mezcla compleja de emociones. La hermana, que se había definido parcialmente a través de la comparación conmigo, ahora tenía que reconciliar una década de superioridad con esta nueva realidad. A medida que el choque inicial comenzaba a disiparse, las preguntas se volvieron más específicas. ¿Qué hacía exactamente Secure Vision? ¿Cómo había mantenido mi anonimato? ¿Realmente valía miles de millones? Cada respuesta que daba parecía transformar aún más la forma en que me veían. Su entendimiento revisado tomaba forma ante mis ojos. Por primera vez en mi vida adulta, no era Kristen la decepción. Era Kristen, la exitosa, Kristen, la poderosa, Kristen, a quien valía la pena escuchar. La ironía de que fuera la extrema riqueza la que me diera este respeto básico no se me escapó. Entonces, todos estos años en los que pensábamos que estabas luchando, dijo mi madre lentamente, realmente estabas construyendo una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en la historia. Completé, viví modestamente por elección. No por necesidad, y al ver cómo la gente te trata de manera tan diferente cuando piensan que no tienes nada que ofrecerles. La magnitud de lo que estaba diciendo parecía finalmente penetrar en la visión cuidadosamente construida de mis padres. Mi padre, siempre estratégico, fue el primero en intentar controlar los daños. Bueno, esto ciertamente es inesperado, pero es una noticia maravillosa, dijo, levantando su copa, por Kristen, cuyo éxito ha superado claramente todas nuestras expectativas. Siempre supimos que tenías potencial. Querida, el intento transparente de reescribir la historia podría haber funcionado en otro momento, pero esta noche, con la evidencia de su desdén, durante una década aún resonando en la sala, cayó en saco roto. ¿De verdad? Pregunté en voz baja. Porque recuerdo claramente que me dijeron que había tirado mi vida, que nunca lograría nada sin los credenciales y conexiones adecuadas. Que mi trabajo no era más que jugar con computadoras. Mi padre bajó su copa, no, acostumbrado a que sus narrativas revisadas fueran desafiadas. Tal vez nos equivocamos en algunas cosas. Concedió mi madre con cautela. Pero solo queríamos lo mejor para ti. Lo que tú pensabas que era lo mejor, corregí. Basado en una definición muy estrecha del éxito. Diana finalmente volvió a hablar. Su voz tensa con emociones complejas. Supongo que debiste haber disfrutado viéndonos subestimarte todos estos años. ¡Qué gran engaño! Ahí estaba, el intento de convertirme en la villana de esta historia, de enmarcar mi privacidad como manipulación en lugar de autoprotección. Pero antes de que pudiera responder, un improbable defensor intervino. Diana, dijo Redford en voz alta, creo que todos haríamos bien en reflexionar sobre cómo hemos tratado a Kristen antes de cuestionar sus decisiones. Diana miró a su esposo, en shock. Redford nunca la había contradicho públicamente antes. La alianza entre ellos siempre había sido perfecta. Su frente unido parte de su imagen impecable. Esta pequeña grieta revelaba cuán rápidamente podían cambiar las dinámicas de poder. Nunca lo planteé como una especie de venganza. Dije honestamente, inicialmente, mantuve mi éxito en privado porque no quería que cambiara la forma en que la gente me trataba. Quería relaciones basadas en quién soy, no en lo que tengo. Pero con el tiempo, se hizo evidente que esta familia ya había decidido quién era, y ningún éxito ordinario cambiaría esa percepción. Entonces, ¿esperaste hasta estar en la portada de Forbes? Preguntó Diana, un toque de su habitual agudeza. Regresando, acepté la entrevista con Forbes porque era el momento. Expliqué: Secure Vision lanzará un nuevo producto de seguridad para consumidores el próximo mes que podría ayudar a millones de personas a proteger sus datos personales. La publicidad sirve a la misión de la empresa. El momento con la cena de esta noche fue coincidental, aunque no puedo negar la justicia poética. Al otro lado de la mesa, pude ver cómo las ruedas giraban mientras cada miembro de la familia procesaba lo que esta revelación significaba para ellos personalmente. Mi padre probablemente estaba calculando las posibles conexiones comerciales. Mi madre probablemente imaginaba contarles a sus amigas en el club de campo.
Diana estaba reevaluando nuestra competencia. De toda la vida, Bradford estaba considerando oportunidades de inversión. Ninguno de ellos. Noté con una mezcla de tristeza y resignación. Parecía pensar en mí como persona en lugar de como un activo. Algunas cosas, al parecer, incluso miles de millones de dólares, no podían cambiar a medida que el choque inicial comenzaba a desvanecerse. Las reacciones familiares se diversificaron. James dirigió discretamente a los camareros a traer café y digestivos. El servicio normal de la cena continuaba alrededor de nuestra extraordinaria conversación como si los tecnológicos ricos fueran revelados en la mesa de la familia Adams todas las noches. Simplemente no puedo creer que nos hayas ocultado esto durante tanto tiempo, repitió mi madre, sacudiendo la cabeza. Todas esas cenas de vacaciones, esas reuniones familiares. Te resultaba divertido vernos preocuparnos por tu futuro. No se trataba de diversión, madre. Respondí con calma. Y no recuerdo mucha preocupación genuina, sobre todo juicio y comparaciones. Solo, presionamos porque nos importabas, insistió ella. ¿De verdad? Pregunté. Porque hay una diferencia entre preocuparse por el bienestar de alguien y preocuparse por cómo sus elecciones reflejan sobre ti, mi padre, siempre el pragmático. Ya estaba superando los aspectos emocionales de la revelación. Deberíamos discutir cómo manejar la publicidad, dijo, pasando al modo empresarial. La familia estará asociada con tu éxito. Habrá más escrutinio. Solicitudes de entrevistas. Tengo un equipo completo de relaciones públicas gestionando el lanzamiento. Le aseguré. Están preparados para el ángulo familiar. Nadie les sorprenderá con preguntas. Tu equipo debería coordinar con los contactos de medios de Bradford, intervino Diana. Recuperando rápidamente su compostura, él tiene excelentes relaciones con varias publicaciones financieras que podrían proporcionar una cobertura favorable, y ahí estaba el giro que había anticipado, ahora que mi éxito estaba establecido. Intentarían asociarse con él para reclamar retroactivamente algún papel en mis logros. La narrativa cambiaría de Kristen la decepción a Kristen la historia de éxito familiar, con una edición cuidadosa de los años intervinientes. Siempre he creído en tu inteligencia, continuó Diana. Su tono de repente cálido y fraterno. ¿Recuerdas cómo solía ayudarte con tus proyectos de ciencias? Siempre le decía a mamá que tenías una mente técnica. El revisionismo descarado era casi impresionante en su audacia. Diana nunca me había ayudado con mis proyectos. Apenas había reconocido mis logros académicos, enfocándose en cambio en lo que consideraba mis fracasos sociales. Curioso. Respondí. Recuerdo que me dijiste que las computadoras eran para personas que no podían manejar la interacción humana real durante la Cena de Acción de Gracias de 2019. Creo. Diana se sonrojó. Ligeramente. Bueno, quizás fui un poco dura a veces, pero eso es lo que hacen las hermanas. Se empujan unas a otras para ser mejores. Eso es lo que hacías cuando les decías a tus amigas que básicamente estaba desempleada o cuando hacías esos comentarios sobre los cupones de alimentos. Empujándome para ser mejor. Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Bradford aclaró su garganta. Creo que lo que Diana quiere decir es que las dinámicas familiares son complicadas, ofreció diplomáticamente. Pero ahora podemos seguir adelante con un nuevo entendimiento. ¿Un nuevo entendimiento? Repetí pensativamente. Esa es una forma interesante de expresarlo porque, desde donde yo estoy, nada sobre mí ha cambiado realmente esta noche. Soy la misma persona que era cuando llegué a la cena. Lo único que ha cambiado es su percepción de mi valor. Eso no es justo, Kristen. Protestó mi padre. ¿Cómo se supone que íbamos a saber sobre tu éxito si deliberadamente lo ocultaste de nosotros? No se suponía que supieran sobre mi cuenta bancaria, aclaré, pero podrían haberme conocido como persona. Mis valores, mis pasiones. El trabajo que le da significado a mi vida. Ninguno de ustedes nunca preguntó. Mi madre lucía genuinamente confundida. Siempre preguntamos sobre tu trabajo. Preguntaron qué puesto tenía y si me habían ascendido. Corrigí. Nunca una vez preguntaron qué significaba para mí mi trabajo. ¿Qué problemas estaba resolviendo? ¿Qué impacto esperaba tener en el mundo? La distinción parecía genuinamente desconcertarla, lo que me dijo todo sobre la brecha entre nuestras visiones del mundo. Bueno, ahora estamos preguntando. Dijo amablemente el tío Harold. Cuéntanos sobre esta empresa de seguridad tuya. ¿Qué es lo que exactamente hace? Fue la primera pregunta genuina que alguien hizo sobre mi trabajo en sí, más allá de sus implicaciones financieras. Sentí una repentina oleada de aprecio por mi tío, que siempre había sido el miembro más directo de la familia. Desarrollamos sistemas de inteligencia artificial que predicen y previenen ataques cibernéticos, expliqué, sintiéndome más cómoda, mientras hablaba del tema. Nuestra tecnología ProTouch, desde sistemas bancarios hasta redes hospitalarias e infraestructuras gubernamentales. Solo el año pasado
Evitamos ataques que podrían haber comprometido los datos personales de más de 300 millones de personas. Mientras hablaba sobre la sustancia real de mi trabajo, noté una clara división en las reacciones alrededor de la mesa. Mi tío y prima Melissa escuchaban con genuino interés. Redford prestaba mucha atención, probablemente evaluando posibles ángulos de inversión. Pero mis padres y Diana parecían impacientes con los detalles técnicos, más preocupados por las implicaciones de estatus que por la verdadera innovación. ¿Y esto te ha hecho multimillonaria?, interrumpió mi padre. Volviendo al aspecto financiero. Extraordinario. Deberíamos discutir tu estrategia de inversión. Tengo algunas conexiones en Goldman Sachs que podrían ayudarte a diversificar tus activos. Mi equipo financiero tiene todo bajo control, gracias, respondí. Pero el consejo familiar es diferente, insistió él. Necesitas personas en las que puedas confiar. La ironía de esta afirmación flotaba en el aire. La confianza debía ser ganada. Y esta familia me había mostrado repetidamente que su evaluación de mi valor dependía de indicadores externos de éxito. Hablando de la familia, dijo Diana, cambiando de táctica con suavidad. Tendrás que venir a visitarnos a Boston pronto. A los niños les encantaría pasar tiempo con su tía exitosa. Están en edades tan impresionables y tener modelos femeninos fuertes es tan importante. Esos eran los mismos sobrinos a los que ella había limitado mi contacto previamente, explicando a otros dentro de mi alcance que la tía Kristen aún está descubriéndose a sí misma, como si mis elecciones pudieran contaminar a sus hijos perfectos. Eso sería agradable, respondí neutralmente. Aunque ambos sabíamos que la dinámica había cambiado fundamentalmente. Ya no era la historia de advertencia, sino la historia de éxito que ahora querían reclamar. Tal vez podrías hablar en su escuela, sugirió Diana. Tienen un maravilloso programa de día de la carrera. Revisaré mi agenda, respondí, sabiendo que ahora tenía meses reservados para apariciones en medios, reuniones con inversionistas y lanzamientos de productos. A lo largo de esta conversación, mi madre había permanecido inusualmente callada, observándome con una expresión que no lograba interpretar completamente. Finalmente, habló. Simplemente no entiendo por qué sentiste que no podías contarnos, dijo, y por primera vez esa noche escuché un dolor genuino debajo de la capa social. Somos tus padres, siempre hemos querido tu felicidad. Este momento de vulnerabilidad me sorprendió. En todos mis escenarios imaginados de esta revelación había anticipado defensiva, intentos de reescribir la historia y giros rápidos para capitalizar mi éxito. No me había preparado para la posibilidad de sentimientos genuinos de dolor. Creo que tenemos definiciones diferentes de felicidad, dije cuidadosamente. Ustedes querían que siguiera un camino que los hiciera sentirse orgullosos dentro de su círculo social. Yo necesitaba construir algo significativo en mis propios términos, ¿y no estaríamos orgullosos de esto?, preguntó mi padre, señalando la revista. ¿Me habrías apoyado para llegar allí? ¿Contra qué? Cuando estaba durmiendo en un colchón en el piso de mi oficina, cuando vivía de fideos ramen y trabajaba jornadas de 20 horas, cuando el 90% de los emprendimientos similares fracasan. ¿O me habrías presionado para que renunciara, para que tomara el trabajo corporativo seguro, para que regresara al redil? Su silencio fue respuesta suficiente. La verdad es, continué, que esta familia siempre ha medido el valor de una manera muy específica. Las escuelas correctas, la carrera correcta, las conexiones correctas, la dirección correcta. Yo elegí un camino diferente y esa elección fue tratada como un fracaso personal en lugar de una alternativa legítima. Eso no es cierto, protestó Diana. Pero su objeción carecía de convicción. ¿No lo es?, pregunté. ¿Cuándo fue la última vez que alguien en esta mesa mostró un interés genuino en mi trabajo antes de saber su resultado financiero? ¿Cuándo fue la última vez que mis elecciones fueron respetadas en lugar de toleradas? ¿Cuándo fue la última vez que fui juzgada por lo que soy en lugar de por lo que tengo? Las preguntas flotaron en el aire, incómodas pero necesarias. Por primera vez estaba diciendo mi verdad sin filtrarla a través de la necesidad de aprobación. Creo que, dijo mi madre lentamente, tal vez nos hemos equivocado en algunas cosas. Este reconocimiento calificado de Eleanor Adams era sin precedentes. Mi madre había construido su identidad en torno a estar en lo correcto en todos los asuntos de importancia social. Sus juicios tan precisamente calibrados como la disposición de su mesa. Lo aprecio, dije, suavizándome ligeramente, y espero que esto pueda ser un punto de inflexión en cómo nos relacionamos, pero eso requerirá un cambio real, no solo un ajuste basado en mi cuenta bancaria. Diana, nunca cómoda con momentos emocionales genuinos, rápidamente desvió la conversación hacia un terreno más seguro. Entonces, ¿te mudarás ahora, mejorando tu estilo de vida? Conozco un maravilloso agente inmobiliario que se especializa en propiedades de lujo. Me gusta mi casa,
Respondí simplemente. Y mi coche funciona perfectamente. Mis elecciones de estilo de vida no se tratan de limitaciones financieras, se tratan de valores personales. Este concepto parecía genuinamente desconcertarla. En él. Mundo de Diana, la riqueza existía para ser exhibida a través de la dirección correcta, el coche correcto, las escuelas correctas, las vacaciones correctas. La idea de que alguien pudiera elegir la modestia a pesar de contar con vastos recursos no la comprendía. Pero seguro harás algunos cambios, insistió, tal vez una casa de vacaciones. O al menos ropa nueva. Miré hacia abajo, a mi simple blusa negra. ¿Qué tiene de malo mi ropa? Nada, retrocedió rápidamente. Eso lo que, no es lo que alguien en tu posición suele usar. ¿Y qué posición es esa exactamente? Pregunté. Aunque sabía perfectamente lo que quería decir. Una CEO, una multimillonaria, dijo. La última palabra aún sonaba extraña al referirse a mí. La libertad de la riqueza, le dije, es poder decidir por ti misma cómo se ve el éxito. En lugar de representarlo para los demás, mientras servían el café y la noche comenzaba a llegar. A su fin, la conversación se fragmentó en discusiones más pequeñas. Bradford me acorraló sobre posibles oportunidades de inversión. Mi padre hizo sugerencias disimuladas sobre negocios familiares que podrían beneficiarse de mis recursos. Prima Malisa hizo preguntas genuinamente interesantes sobre las mujeres. En tecnología, a lo largo de todo, mantuve un centro tranquilo, sin rechazar completamente a mi familia, ni permitiéndome ser absorbida por su narrativa revisada. La verdad era que estas relaciones eran complejas, llenas de historia que no podía borrarse con una sola revelación. Por muy dramática que fuera, Diana se acercó mientras me preparaba para irme. Su expresión inusualmente incierta, te debo una disculpa, dijo en voz baja, alejándose de los demás. Algunos de mis comentarios a lo largo de los años han sido crueles. Fue quizás lo más cercano a una verdadera contrición que había escuchado de mi hermana. Aunque se detuvo bien, lejos de reconocer el patrón completo de comportamiento. Gracias por decir eso, respondí, eligiendo no hacerlo fácil, aceptando de inmediato. Espero que podamos comenzar de nuevo, continuó. Siempre he admirado tu independencia, ¿sabes? Aunque no siempre entendiera tus elecciones. El revisionismo de la historia fue sutil pero inconfundible. Diana nunca había admirado mi independencia. La había condenado, ridiculizado, usado como evidencia de mi fracaso para entender cómo realmente funcionaba el mundo. Me gustaría tener una mejor relación, dije sinceramente, pero tendría que basarse en quienes realmente somos, no en quienes pretendemos ser por las apariencias. Ella asintió. Aunque no estaba completamente convencida de que entendiera lo que quería decir. Para Diana, la apariencia y la realidad habían estado tan entrelazadas durante tanto tiempo que separarlas podría ser realmente difícil. Mientras James me ayudaba con el abrigo, mi madre se acercó para decir una última palabra. ¿Vendrás al brunch del domingo la próxima semana?, preguntó. Tenemos tanto de qué ponernos al día, la invitación era nueva. El brunch del domingo había estado reservado durante mucho tiempo para Diana y su familia, una tradición en la que rara vez me incluían. Revisaré mi calendario, prometí, no comprometiéndome, pero tampoco rechazando la invitación. Mientras me preparaba para irme, me di cuenta de que, aunque la noche se había desarrollado en gran medida como lo había anticipado, las secuelas serían más complicadas de lo que había imaginado. La frase "el dinero lo cambia todo" se dice comúnmente, y esa noche lo había probado de manera tanto esperada como sorprendente. Caminando hacia mi auto ordinario en el camino circular, ahora viendo el contraste a través de sus ojos. Me preguntaba si un entendimiento verdadero de familia era posible o si estábamos destinados a seguir separados por valores fundamentalmente diferentes, independientemente de nuestro estatus financiero. La revelación había sido satisfactoria. Pero la verdadera prueba sería lo que sucediera después, cuando el shock se desvaneciera y todos tuviéramos que decidir qué tipo de relación queríamos hacia adelante. Con todas las apariencias finalmente despojadas 3 meses después de la dramática revelación en Forbes, estaba sentada en una elegante sala de conferencias con vista al horizonte de Seattle, ultimando detalles para el primer ciclo de becas de la Secure Beacham Foundation. La fundación, dotada con $200 millones de mis fondos personales, brindaría apoyo a emprendedores tecnológicos prometedores de contextos sobrepresentados, con un enfoque particular en aquellos que, como yo, habían enfrentado obstáculos significativos en su camino. El portal de aplicaciones se abrirá el próximo martes, confirmó Rachel, la directora de la fundación. Mientras revisaba nuestro cronograma, el comunicado de prensa está programado para la mañana del lunes. Ya hemos recibido interés informal de más de 300 posibles solicitantes. Excelente, asentí, revisando los criterios finales. Y el programa de mentoría, 20 líderes de la industria confirmados.
incluyendo 7 mujeres en puestos de liderazgo en tecnología. Cada beneficiario de la beca será emparejado con un mentor cuya experiencia esté alineada con el enfoque de su proyecto. La fundación representaba todo lo que había deseado cuando comencé mi propia empresa: apoyo financiero sin los lazos, familiares adjuntos, mentoría de personas que comprendían los desafíos técnicos, conexión con redes que habían estado cerradas para mí como fundadora mujer sin el perfil adecuado. Mi teléfono vibró con un mensaje entrante de mi madre, confirmando el brunch del domingo a las 11 a.m. Diana y su familia se unirán. Esperamos verte. La relación con mi familia había evolucionado de maneras inesperadas desde la noche de la revelación. Las reacciones iniciales, una mezcla de sorpresa, oportunismo y revisionismo histórico, se habían ido convirtiendo gradualmente en algo más matizado a medida que la realidad de mi éxito se asentaba. Mi padre, después de varios intentos de involucrarse en mis asuntos financieros, finalmente había aceptado mis límites con respeto a regañadientes. Habíamos encontrado un terreno común al hablar de estrategias empresariales en términos generales, y aunque aún ocasionalmente sugería oportunidades que beneficiarían a la familia, ya no presumía de dirigir mis decisiones. Mi madre había hecho el esfuerzo más genuino por reconstruir nuestra relación. Sus llamadas semanales ahora incluían preguntas sobre mi trabajo real en lugar de solo sobre mi vida social. Y aunque aún no entendía completamente mi tecnología, había dejado de descartarla como un simple pasatiempo de computadoras. Pequeños pasos, pero significativos. Diana había sido el caso más complejo. Después de su disculpa inicial, Diana había oscilado entre el resentimiento competitivo y los intentos de asociarse con mi éxito. Nuestra relación seguía siendo tensa, pero había encontrado un nuevo equilibrio basado en el reconocimiento mutuo de los patrones pasados y pasos tentativos hacia algo más saludable. Había establecido límites claros con todos ellos. Los brunches de los domingos eran ahora un compromiso regular, pero no semanal. Asistía a las reuniones familiares, en mis propios términos. Ya no me sentía obligada a absorber juicio o críticas. Lo más importante, había dejado claro que, aunque estaba abierta a reconstruir las relaciones, no usaría mis recursos para elevar a los miembros de la familia que me habían descartado durante mis años de lucha. El artículo de Forbes había abierto puertas que no había anticipado. Como una de las pocas multimillonarias en tecnología y una con una historia inusual, me habían invitado a hablar en conferencias, universidades y eventos de la industria. Después de una década de anonimato deliberado, salir al ojo público fue un ajuste, pero uno que me permitió abogar por los cambios en los que creía, particularmente en torno a la diversidad y el liderazgo en tecnología. Rachel aclaró su garganta, trayendo mi atención de vuelta a la reunión. ¿Hay un punto más para hoy? La Junta está preguntando sobre tu decisión con respecto a la oferta de adquisición de Global Tech. Global Tech, uno de los conglomerados tecnológicos más grandes del mundo, había acercado a Secure Bichan con una oferta que habría hecho titulares $18,000 millones, casi el doble de nuestra valoración actual. Los asesores financieros habían recomendado fuertemente aceptarla, pero yo tenía reservas sobre la dirección de la empresa bajo su propiedad. Mi respuesta sigue siendo no, dije con firmeza. Nuestra misión es demasiado importante para comprometerla. Seguiremos siendo independientes y enfocándonos en la seguridad como un derecho humano, no solo como un servicio premium para quienes pueden pagarlo. Rachel asintió sin sorpresa. Transmitiré eso a la Junta. Tu participación mayoritaria hace que, al final, sea tu decisión. Al concluir la reunión, me dirigí hacia la ventana con vista a la ciudad donde mi viaje había comenzado. La emprendedora en lucha que dormía en el piso de una oficina parecía tanto una vida atrás como ayer mismo. La riqueza, el reconocimiento, la influencia. Todo eso tenía valor principalmente como herramientas para crear el cambio que quería ver en el mundo. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de Diana. Bradford y yo estamos considerando invertir en una startup tecnológica. Apreciaríamos tu opinión si tienes tiempo. Sonreí levemente ante el mensaje. Representaba tanto progreso como problemas persistentes. Por un lado, Diana estaba reconociendo mi experiencia y buscando mi opinión. Por otro, aún había un elemento de querer acceso a lo que yo tenía, de intentar replicar mi éxito ahora que estaba validado externamente. Respondí, con gusto revisaré su plan de negocios. Envíame los detalles y haré tiempo la próxima semana. Pequeños pasos, progreso imperfecto, las relaciones reales se construían así. No a través de revelaciones dramáticas o transformaciones instantáneas. Más tarde esa noche, conduje mi auto aún modesto, que ahora mantenía más por apego que por frugalidad, hasta un colegio comunitario local donde había estado mentoreando a un grupo de estudiantes prometedores en ciberseguridad. Ninguno de ellos tenía las ventajas de mi vida temprana, las escuelas privadas o las conexiones familiares.
pero todos ellos poseían la determinación y el talento crudo que importaba más, mientras los veía trabajar en un problema complejo. De seguridad, colaborando y desafiando las suposiciones de los demás, sentí un sentido de propósito más profundo que cualquier validación que Forbes o mi familia pudieran proporcionarme. Esto, en última instancia, era el éxito, usar lo que había construido para crear oportunidades para que otros multiplicaran su potencial. En lugar de simplemente acumular recursos, el viaje de los cupones de alimentos a la portada de Forbes me había enseñado lecciones que ninguna educación de Ivy League podría haberme proporcionado. El valor de la autoconfianza cuando nadie más ve tu visión. La importancia de definir el éxito en tus propios términos. La revelación de que la aprobación familiar, aunque deseada, no es necesaria para alcanzar tus sueños. Y quizás lo más importante, que la verdadera riqueza no reside en las cuentas bancarias, sino en el impacto que creas y las vidas que tocas. Mi teléfono vibró una vez más. Una notificación de mi asistente. Recordatorio, llamada con inversores mañana. A las 9 a.m., lanzamiento de producto para consumidores. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas oportunidades, nuevas posibilidades para construir algo significativo. La portada de Forbes ya era noticia de ayer. El comentario sobre los cupones de alimentos. Un recuerdo que se desvanecía. Lo que quedaba era el trabajo, el propósito, el continuo camino hacia adelante. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que tu verdadero valor finalmente fue reconocido por las personas que te subestimaron? O tal vez has estado al otro lado, dándote cuenta demasiado tarde de que juzgaste mal a alguien importante en tu vida. Comparte tu historia en los comentarios abajo. A veces, el éxito más dulce es demostrar que estaban equivocados aquellos que nunca creyeron en ti. Si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta. Suscríbete y compártela con alguien que pueda necesitar un recordatorio de que las opiniones de los demás no determinan tu valor. Gracias por escuchar y recuerda, la mejor venganza no es solo el éxito, sino el éxito en tus propios términos auténticos.